Bien, vamos a empezar. Tenemos aquí una función y es igual a menos x cuadrado más 4x más 5. Es una función cuadrática y esta es su gráfica. Hoy vamos a ver cuándo una función crece o cuándo decrece. Cuándo es positiva o cuándo es negativa. Son cosas parecidas pero distintas, así que mucha atención. Lo primero que debemos hacer para saber si una función crece o decrece es hacer su gráfica. La gráfica la hacemos con la calculadora. ¿Me la puedes poner en...? En algunos casos, la gráfica ya va a estar hecha. Te la van a mostrar así y te van a preguntar. ¿Ok? Primera pregunta. Y dice así. ¿Para qué intervalos de x se cumple que Están las dos. es mayor que 0? ¿Para cuántos no? Sino ¿para qué intervalos de x la y es mayor que 0? Bien, recuerden que el eje de la y es el eje vertical. Este es el eje de la y. Entonces, para que esta función sea mayor que 0, ese es todo el eje y. Hay algunos numeritos positivos y algunos números negativos. ¿Cuándo la y es positiva? Cuando se encuentra sobre el eje x. ¿Se entiende? La y es positiva aquí que pues del centro de aquí para arriba, por supuesto. Toda esta zona que está encima del eje de las x es la zona donde la y es positiva. Para la función, vamos a decir que esta va a ser positiva cuando se encuentre por encima del eje de las x. Entonces, vamos a sombrear esta zona y esta zona. Toda esta zona roja es la zona que está ¿dónde? Encima del eje X. Y por lo tanto, en toda esta zona, la y va a ser Positiva. positiva, lo máximo. Vamos a poner aquí un signo. Más. Entonces, podemos decir que la función es positiva cuando los valores de x van desde cuánto hasta cuánto. ¿Se nota este numerito? Menos Desde 1 menos 1 hasta 5. hasta 5. Muy bien. Entonces la respuesta es, en palabras, lo podrías decir, no me molestaría mucho de menos 1 a 5, que escribas de menos 1 a 5, pero mejor lo ponemos matemáticamente como se tiene que escribir, es decir, como una forma de intervalo. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento siempre son abiertos. Intervalo abierto que va desde menos 1 hasta 5. ¿Se comprende? ¿Preguntas? Niños y niñas. Marjorie, Santiago, ¿alguna duda? ¿Está bien? Entonces, en el intervalo de x de menos 1 a 5, la y es positiva. ¿Está bien? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué intervalos de x se cumple que la y es menor que 0? ¿Qué significa menor que 0? Negativo. Negativa. ¿Cuándo la y es negativa? Bueno, si la y es positiva encima del eje de las x, la y será negativa ¿dónde? Debajo del eje X. Excelente, así es, debajo del eje X. Vamos a sombrear esa zona ya. Entonces, debajo del eje X es... Miren que la función es la línea azul. Así que la parte de la línea azul que está debajo de las X es esta región de la izquierda y esta región de la derecha. ¿Está bien? En toda la región verde, mira esta línea azulita, está debajo del eje de las X y es negativa. Por ejemplo, en este punto, ups, me cambié de color, en este punto, ¿la y cuánto vale? Menos 2. Menos 2. ¿Y es negativa, sí o no? Sí. Entonces, la y es negativa en toda esta región izquierda y en toda esta región derecha. Recuerden que como es una parábola, esto no se cierra, esto se sigue abriendo, abriendo, ¿ok? Como esto se sigue abriendo, en X esto va a llegar ¿hasta dónde? ¿Hasta el menos 2, menos 3, menos 4 o más allá? Infinito Hasta el negativo. menos infinito negativo. Bañándose. Así es. Entonces decimos que iba a ser negativa cuando va desde menos infinito. Todavía no le dicen nada de alta, ¿no? Hasta... No, pero después ¿dónde? del... ¿Desde el menos infinito hasta dónde? Porque sí creo que no fue. Sí, le han dicho. desde No ya, me han dicho eso. Niños y niñas, Marjorie.
¿Te escucho hasta acá? Mm, Cierra un ratito tu micrófono. Ya, desde menos infinito hasta... Háblenme, chicos. -1. Hasta -1. sí. Y siempre abierto. Pregunta, ¿solamente en esta zona es negativa? ¿Y de 5 a más infinito? Lo máximo, soy feliz completamente. Y también de 5 a más infinito. El término matemático es unión de 5 a más infinito. En esos dos intervalos, la y es negativa. Y eso es muy fácil de hacer, no necesita nada nuevo para esto. Pero ahora viene lo interesante. Esa es una pregunta diferente. ¿Para qué intervalos de x se cumple que y', ¿qué era y'? La derivada. La derivada. ¿Para qué intervalo se cumple que la derivada es mayor que 0? Es decir, que la derivada es positiva. ¿Dónde la derivada es positiva? Para eso tenemos que recordar que la derivada se refiere a la pendiente de la recta tangente. Si nosotros vemos, por ejemplo, en este punto de aquí, una recta tangente, ahí está. Ups. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Sebastián recién llega. Bueno, más vale tarde que nunca. En este punto, chicos y chicas, en este punto azul que estoy redondeando, esta es la recta tangente. Pregunta, ¿esa recta tiene pendiente positiva o negativa? Mm, ¿Se acuerdan o no se acuerdan? no. Y si no se acuerdan, cuando de izquierda a derecha, siempre se mira de izquierda a derecha, ¿ya? Cuando de izquierda a derecha la recta está subiendo, la recta tiene pendiente positiva. Sí. Bien, entonces esta recta tangente tiene pendiente positiva. Si elijo este punto, si eligiera un punto, no sé, por acá, y trazara la recta tangente, ahí, me salió chueca, la voy a arreglar, ahí está. ¡Tadán! Pregunta, ¿esta rectita también tiene pendiente positiva o no? Sí, pues, profe. Sí, pues. Tiene pendiente positiva porque de izquierda a derecha está subiendo, así. Esta también. Y si escogiera otro punto, por ejemplo, este punto de acá. Ups, no me hace caso, ahora sí. Este punto de aquí. En ese punto le trazo la recta tangente. Ahí está la recta tangente. Pregunta, ¿esa recta también tiene pendiente positiva? Sí. Sí, Entonces, pregunta, ¿la recta siempre va a tener pendiente positiva? ¿Todas las tangentes van a tener pendiente positiva? ¿O hasta un límite nada? No, No. ¿Cuál va a ser el después de la límite? mitad. Justo cuando llegue al vértice de la parábola, ¿sí? Sí. Antes del vértice. Pregunta, ¿este punto celeste saben a qué número de abajo corresponde a qué valor de x? 2. A 2. Entonces, la derivada va a ser positiva cuando las rectas tangentes tengan pendiente positiva. Y eso va a ocurrir cuando la función de izquierda a derecha sube o baja. Sube. 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 Estás en la montaña rusa y el carrito empieza a subir. Y sube exactamente hasta aquí. Es decir, ¿sube desde dónde? Desde Desde el menos infinito. infinito hasta ¿Hasta el dónde? 2. Hasta el 2. Muy bien. Entonces, una derivada va a ser positiva cuando la función sea creciente. Cuando de izquierda a derecha esté subiendo. ¿Correcto? Profe, Dime. ¿cómo leyó el ejercicio? La Y con el palito arriba, ¿cómo lo leyó? Derivada. Ay, gracias, profe. De Isabelita. Muy bien. Y prima significa derivada. Bien, entonces, de menos infinito a 2, la función es creciente y su derivada es positiva. Siguiente pregunta. ¿Para qué intervalos de x se cumple que la derivada es menor que 0? Es decir, que la derivada es negativa. ¿Dónde crees tú que la derivada sea negativa? En el lado derecho que baja. En el lado derecho, después del vértice, en la otra mitad, ¿no es cierto? Si yo escojo, por ejemplo, este puntito naranja y le trazo la recta tangente, ahí va,
Esta recta, de izquierda a derecha, ¿está subiendo o bajando? Bajando. Está bajando. Esta recta tiene pendiente negativa. Y si su pendiente es negativa, es porque la función está decreciendo. De izquierda a derecha, eso está bajando. De izquierda a derecha la función es decreciente. Vamos a coger otro puntito de ejemplo, que es este de aquí. Vamos a trazarle su recta tangente. Y esta recta naranja también tiene pendiente negativa. Como la pendiente es la derivada, la pendiente va a ser negativa cuando la función de izquierda a derecha esté bajando. Te subiste con tu carrito de la montaña rusa, llegaste al punto máximo y a partir de ahí desciende. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué intervalos de x se cumple que la derivada es negativa? ¿A partir de dónde? A partir de este valor que es el 2, Hasta el infinito. A más infinito. hasta el Positivo. más infinito. ¡Tarán! Ya tengo respondida la pregunta. ¿Se dan cuenta que los intervalos en 2 son abiertos? ¿Se ven? Sí, Kike, ¿por qué? ¿Por qué? Porque justamente en este punto 2, le voy a trazar la recta tangente. La recta tangente sería así. Pregunta, ¿esa recta tiene pendiente positiva o negativa? Ninguna. Ninguna. ¿Cuánto vale esa pendiente? ¿Alguien se guarda? ¿Qué número es? ¿Cero? Muy bien, 0. Este punto se llama punto estacionario. Ahí se estaciona el carrito. No está subiendo ni bajando, está justo en el límite. Después baja. Por eso los intervalos siempre se ponen abiertos. Los puntos estacionarios los estudiaremos justo la próxima clase. Vamos a ver un segundo ejemplo. ¡Tarán! F de x es una función cúbica y su gráfica es como dos parábolas pegadas, una que sube y otra que baja. ¿Para qué intervalos de x la función es positiva? A ver si me han entendido. ¿Quién se anima a responder? ¿Dónde la función era positiva? Desde el -3 Muy bien, hasta desde el el 1. -3 hasta el 1. 1, eso. ¿Y solamente ahí es positiva? Yay. Hay otro lugar donde es positiva. ¿Del 4 al 5? ¿Del 1 al 4? No, del 4 al 5. A ver, desde -3 hasta el 1. Ese es un intervalo. Pero hay otro intervalo donde la curva celeste está encima del eje X. ¿Del 4 hasta el 5? Desde el 4, pero no hasta el 5, sino... El infinito más positivo. Un poquito más. Muy bien, son lo máximo. Recuerden que esto sigue, esta función está dibujada hasta acá, pero sigue creciendo. Entonces, en esta zona, vamos a sombrearla, la función también es positiva. Así que va de 4 no hasta el 5, sino hasta el infinito y más allá. Entonces, esto va desde el 4 hasta el más infinito. Muy bien. ¿Y en qué intervalos f de x es y, recuerden? ¿En qué intervalos la y es menor que 0? La y es negativa. A ver. En el 1 y en el 4, profe. En este Ya. recto. Entre el 1 y el 4, como está debajo del eje de las x, la y es negativa. Y ya Solamente ahí. Y del -3 al menos infinito. Ya está bien Menos pensado, infinito. pero mal dicho. Se dice desde menos Menos infinito infinito. hasta menos. Siempre de izquierda a derecha. Ese es un intervalo y como ustedes se han dado cuenta perfectamente, pues son muy inteligentes, el otro intervalo es del 1 al 4. Esas son preguntas típicas del IB. Te piden averiguar en qué intervalos la función es positiva o negativa. Pero aún más común es las siguientes preguntas. ¿En qué intervalos la derivada es positiva o negativa? Vamos en orden ya. La comita Isabela se lee derivada. ¿En qué intervalos la derivada de la función es mayor que 0? Es positiva. ¿Recuerdan qué significaba que la derivada era positiva? que la recta era como... La recta tangente era positiva. Que la recta tangente tiene pendiente positiva. Y eso significaba que la función era... Creciente. Era creciente, así es.
creciente. Acá tenemos un pequeño problema. La función va creciendo, empieza en menos infinito, así, brrr, sube, y ahí se para el carrito de la montaña rusa, acá. Pregunta, este punto no lo conozco, este punto está entre -2 y -1, pero sé cuánto es exactamente. ¿Sabemos o no? No sabemos, ¿no? Ni yo lo sé. Si no lo sabemos, necesitamos urgentemente la calculadora. Necesitas tu calculadora. Y lo vas a necesitar para el examen, ¿ya? Ups. ¿Qué pasó? Bien. Vamos a moverla. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Escúchame. Escribes esta función en graph. Graph es la función 5. Escribimos x elevado al cubo menos 2x al cuadrado menos 11x más 12. Exe y dibujamos. F6, draw. Brrr. Pregunta, ¿ese dibujo que ves acá se parece al de aquí? No. Pues sí. Lamentablemente no, vemos unas líneas, de repente con una poderosa imaginación podemos imaginar que esto sigue subiendo y después baja y después sube, pero no se nota. Puedes ayudarte de que aquí la x va de -5 a 5 y la y de -20 a 20. Entonces, presionas F3, ve Windows. Vamos a apuntar esta ventana. Las x que vayan desde -5 hasta 5. X mínimo -5, x máximo 5. Y la y, el y mínimo, ¿en cuánto lo ponemos? Menos 20, ¿ya? 25 si quieres, no importa. Y el máximo en más 20 o más 25. Listo. Exit y usamos otra vez. ¿Se ve mucho mejor, sí o no? Se ve bonito, Quique. Se ve bonito, ya se ve bonito. Bien, yo quiero averiguar este punto donde la función es máxima. En este punto eso crece y llega a un máximo. ¿Saben cómo se encuentra el máximo? ¿Qué tecla se usa? Max. Antes de max, ¿qué presiona? ¿Cuál de esas me da el max? F3 creo. F5, G-Solve. G-Solve. Y ahí dice max, qué bonito. Presionamos. ¡Tadán! Y nos da el punto máximo en esa crucecita. ¿Cuánto marca el punto máximo en X? 1 menos 1.36. El libro nos va a interesar por ahora. Menos 1.36 con 3 cifras significativas. Así que esto es menos 1.36. En X. ¿eh? Ese es el valor de X. Tun, 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 tun. Entonces, este es el valor menos 1.36, el valor de X. Por aquí más o menos. Profe, a mí solamente me sale una raya en la calculadora, no me sale el gráfico. Claro, no te sale el gráfico porque tienes que ajustarlo. O sea, Tienes que poner B Windows. Ya. Después les explico otra vez cómo se hace. Ya vamos a terminar eso. También, si necesito ese punto máximo, también necesitaré el punto mínimo, ¿sí o no? Sí. Entonces, para el punto mínimo, presionamos. ¿Qué presiono? A ver si se acuerdan. F5. F5. Y luego F3. F3. Min. ¡Tarán! ¿Cuánto marca? En X. 2.69. 2.69. Entonces, este valor de acá, que no se notaba exactamente cuánto era, es 2.69. Ahora sí, chicos y chicas. ¿En qué intervalos la función es creciente? Crece desde menos infinito hasta dónde? Menos 1.36. Muy bien, desde menos infinito hasta menos 1.36. Pregunta, ¿ese es el único intervalo donde la función crece? Después, el carrito de la montaña rusa se cae, baja, y a partir de aquí, ¿qué pasa? Sube. Vuelve a subir. Así que la función también es creciente en el intervalo que va desde ¿dónde? 2.69. Muy bien, intervalo abierto. 2.69. ¿Hasta dónde? Infinito Hasta el positivo. infinito positivo y más allá. El más allá es una broma, no hay más allá que el infinito.
Y la segunda pregunta, ¿para qué intervalo se cumple que f', es decir, la derivada, es negativa? ¿Qué significa negativa? ¿Que la función era? ¿Negativa? No, la función no era negativa, la pendiente era negativa, la recta tangente era negativa y la función era Creciente. decreciente, o sea que está bajando. Ya terminó de bañarse para que le saquen la bolsita y le Terminó de traigas otra bata bañarse. porque la bolsita se Marjorie, rompió y tu se micrófono. Gracias. para ir a endoscopía. Bien. ¿Dónde es Sí. decreciente la función? ¿A partir de qué punto? ¿De dónde a dónde baja el carrito? Punto máximo. 1.36 menos 1.36 hasta 2.69. 2,69. hasta 2.69. Y esos intervalos siempre se ponen abiertos. ¿Ya? ¡Tarán! Ya contestamos entonces. ¿Está bien? Resumen. Conclusiones. Una función es positiva cuando su gráfica esté Por encima por del encima del eje X. Por ejemplo, esta función es positiva en las zonas rojas, porque las zonas rojas están encima del eje X. Una función es negativa cuando su gráfica esté debajo del eje X, estas dos zonas verdes. Lo más importante son estas dos. Asterisco. Most important. Una función es creciente cuando su derivada es positiva. es decir, f' mayor que 0. Cuando te digan cuándo una derivada es mayor que 0, es decir, cuándo una derivada es positiva, te están preguntando en qué intervalo la función es. La función es Creciente. creciente. En cambio, cuando te digan que la derivada es menor que 0, es decir, la derivada es negativa, eso va a ocurrir cuando la función sea Decreciente. decreciente. Vamos a ver un último ejemplo. A los que han llegado tarde, he visto varios que recién han entrado a los 10 minutos, incluso no han entrado hace 5 minutos recién. Lo estamos grabando para que lo pueda revisar más tarde en un video que voy a colgar en el sitio web. ¿Ya? Aquí tenemos otra función, y igual 1 sobre x. Las preguntas no están. Se fueron las preguntas. Las voy a jalar de aquí, ¿ya? Control C, Control V. Pregunta. Vamos a borrar esto que era de la pregunta anterior y vamos a responder. Esta función es medio extraña, ¿se dan cuenta? Lo que pasa es que x está en el denominador, y en el denominador, ¿cuánto no puede valer x? 0, 1. 0. Es imposible que sea 0, no se puede ir entre 0. Por eso en 0, la curva se acerca, pero nunca llega. Y voy por acá. Y si la x no puede ser 0, la y tampoco puede ser 0, y por eso hay estas dos líneas. Esas líneas segmentadas tienen un nombre, ¿alguien se acuerda cómo se llaman? Comienza con A. Asíntota. Asíntota, lo máximo. El eje X y el eje Y para esta función son asíntotas. Pregunta, ¿para qué intervalos de X se cumple que la derivada es positiva? A ver si se acuerdan. ¿Qué significaba que la derivada es positiva? Cuando es Que la creciente. pendiente. Muy bien, que la función es creciente. Vamos a recorrer la función como un carrito de montaña rusa. Empezamos por acá. Pregunta, ¿está creciendo o decreciendo? Está subiendo o bajando el carrito. Bajando, profe. Está bajando. Acá no es creciente. Pregunta, acá. ¿Está subiendo o está bajando? Bajando. Bajando. De izquierda a derecha está bajando. Entonces, ¿hay algún lugar donde la función sea creciente? No. No, así que la respuesta es ninguno. Esta función nunca es creciente. Nunca la derivada va a ser positiva. ¿Para qué intervalo se cumple que la función es menor que 0? Que la función es negativa. Del infinito negativo. Ahí está, qué lindo. Eso significa que la función es decreciente.
Y la función es decreciente del infinito negativo. ¿Hasta dónde? Menos 10. No, viene desde el menos infinito, pasa por el menos 10 y sigue bajando. Hasta el sigue otro bajando. infinito. Y sigue bajando hasta qué valor de Hasta X. 0, profe. Hasta 0. Muy bien. Ah, ya. No se mira ahí, ya siempre se mira X. Los intervalos son de X. Entonces eso sigue bajando, 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 bajando hasta el 0. Pero el 0 abierto porque nunca va a llegar a 0. Pregunta, ¿es el único intervalo donde la función es decreciente? ¿De No, menos infinito 0? No. ¿Cuál es el otro intervalo donde es decreciente? No. De 10 a lo... Que no se ¿De dice 0? 10, se dice en X. ¿Cuánto marca eso en X? 0 0. 0. hasta el el 0 infinito positivo. hasta el Infinito positivo. Y que hasta el 10, Ajá. no, porque esto sigue. Más Sigue infinito. positivo. Ok, chicos y chicas. Vamos a dejar de ver.